Bienvenidos. Estamos aquí otra vez reunidos y nos alegra mucho saber de que están bien en casa. Hoy quiero empezar contándoles una historia. Un joven se sentó en su silla para un largo viaje y ese joven tuvo la gran dicha de tener al lado un gran científico, Albert Einstein. Y Albert Einstein, al saber que iban a tener un largo viaje, le propuso a él para que tuviesen un juego mientras en parte del viaje pudieran ellos hacer este viaje más ameno. Albert Einstein le empieza a explicar el juego. Si yo te hago una pregunta, le dice Albert Einstein al joven, y tú no me la contestas, tú me pagas $50. Entonces el joven le dijo, pero ¿cómo así? Pero es que yo soy un joven, usted me lleva años de estudio y además su coeficiente intelectual es mucho más alto. Albert Einstein le siguió explicando el juego y le dijo, mira, si tú me haces una pregunta, sea cual sea, y si yo no te la contesto, yo te pagaré $500. El joven aceptó y frente a la propuesta, Albert Einstein esperaba su primera pregunta. Y Albert Einstein cogió y le dijo, bueno, ¿cuál es la distancia entre el Sol, entre la Luna y la Tierra? Y el joven pensando, acordándose de sus clases, aceptó y dijo, no sé. El joven le pagó los $50 a Albert Einstein. Después el joven le hace una pregunta a Albert Einstein y le dijo, ¿cuál es la especie que sube la montaña en 3 patas y baja de ella en 4? Albert Einstein, pensando y pensando en la respuesta, le dijo y le aceptó y dijo, no sé la respuesta. Albert Einstein sacó los $500 y se los pagó al joven. Entonces, el joven dijo, dame la otra pregunta. Y Albert Einstein le dijo, bien, aquí va mi otra pregunta, pero yo quiero saber cuál es aquella especie que se sube la montaña en 3 patas y baja en 4. El joven, de una manera muy rápida, saca los $50 y se los paga a Albert Einstein. Le dice, yo no sé la respuesta. Y puede sonar chistoso, pero así muchas veces asumimos nuestros roles, sin saber las reglas, sin saber las normas, asumiendo que el solo hecho de estar en ese rol, en la medida en que lo desarrollemos, vamos a conocerlos. Y créeme que nosotros como papás muchas veces desconocemos muchos detalles del ser papás y no nos acordamos de muchas cosas del ser hijos, aún inclusive siendo hijos aún. Y eso nos puede exponer a vivir situaciones que marquen nuestra vida y lo más importante, que marquen la vida de nuestros hijos. Porque creemos muchas veces los hijos también que siendo hijos únicamente está hecho el papel que tenemos que desarrollar como hijos. Y asumimos que así somos nosotros y así nuestros papás, como son nuestros papás, nos tienen que querer y nos tienen que amar y respetar. Y nosotros como papás asumimos que nuestros hijos, por nosotros ser papás, ellos nos tienen que obedecer y respetar. Y empieza a haber ese roce dentro de aquellas cosas que no están bien definidas, inclusive en esa relación de hijos a papás. Por eso, ese es el tema de hoy. Estamos hablando de hijos imperfectos a papás imperfectos. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 17, versículo 6, lo siguiente: corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Cuando el papá es conocedor y es consciente de que su acto de educación y de enseñanza de los hijos no se reduce o no se concluye a esas actividades que el hijo ejecuta
solamente cuando está en la casa bajo su responsabilidad, sino que esa educación y esa enseñanza, esa dirección como papás en el hijo va más allá de inclusive estar en casa, y va hasta cuando ellos tienen hijos y también hasta cuando ellos tienen hijos y los educan. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios 17:6. Que nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan buenos papás fuimos y cómo los enseñamos y qué parámetros de vida le dimos a nuestros hijos para que ellos sencillamente fueran buenos papás y tu forma de educación trascendiera a los hijos de tus hijos. Cuando tú eres consciente que tu hijo es tu mejor auditorio, cuando tú eres consciente que tu hijo es aquel que va a tomar la mejor lección de vida que va a ver en ti hecho, créeme que él lo va a replicar en su forma de vivir. Tú vas a cuidarte de aquellas cosas que haces. Una vez el pediatra, cuando iban a nacer nuestra primera hija, decía: los felicito, pero quiero explicarles que los hijos son una esponjita. Y esa esponjita absorbe todo lo que ustedes le den, bueno o malo. Cuídense de darle y detallen solamente en darle lo bueno, para que sea una buena esponjita cargada de buenas cosas. Y eso a mí se me quedó grabado. Y eso es lo que yo entiendo de nuestro pasaje de hoy. Pero ¿saben algo? Nuestra relación con nuestros hijos no empieza en el momento en que ellos nacen. Nuestra crianza con ellos empieza cuando nosotros somos hijos. Ahora, hijos, no se me vayan a ir de la conexión que tenemos ahora por medio de este video, porque créeme que es importante que tú veas esto ahora que eres hijo, para que cuando seas papá lo hagas desde la conciencia del cuidado que también has tenido ahora en tu relación con tus papás. Porque cuando tú como hijo te das cuenta que los papás son un gran regalo de Dios para tu vida, te es muy fácil honrarlos, te es muy fácil respetarlos. Por eso es importante entender que primero que todo no hemos hecho ningún curso para ser hijos, ni hemos hecho ningún curso para ser papás. Ahora, si vamos a Proverbios 23 al 22, dice: escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Si tú tienes claro que tus papás tuvieron ese acto de concebirte para que vengas a este mundo, pues créeme que ya esa es una razón por la cual debes escuchar a tus papás, de respetarlos, de honrarlos. Así estemos llenos de hijos y ellos hayan envejecido, debemos respetarlos y honrarlos mucho más. Ahora, muchos dirán: pero es que mi papá es una persona que nunca se extendió de mí, y quien vivió conmigo y quien me crió es otro papá, que es el papá adoptivo. Pues quiero decirte que ese papá adoptivo tiene mayor mérito para que tú lo escuches y lo honres, porque él, sin tener la carga biológica de tu nacimiento, tuvo una decisión personal para que tú nacieras, y una decisión desde el amor. Y el mejor ejemplo que la Biblia nos da es entre Jesús y José. Porque mira que José no tuvo ninguna intervención en la gestación de Jesús dentro del vientre de María. ¿Y qué ocurre ahí? Jesús tuvo que escuchar a José como papá putativo y además obedecerlo en su tiempo de formación, tanto así que tuvo que apoyarlo en sus labores de oficio. Qué interesante, ¿no es cierto?
Pero yo quiero que también nos centremos a unos puntos muy importantes. Muy importantes. Vamos al primero. El inicio de la crianza. Cuando tú comienzas tu proceso de crianza con tus hijos, debes identificar que inicia cuando tú eres hijo. Porque muchas veces en tu crianza y en las circunstancias en las cuales hemos sido criados como hijos, nos han definido ciertos parámetros y ciertos patrones que de pronto no son saludables para relacionarnos en familia con nuestros hijos. De pronto tuvimos o tuviste papás que sufrieron de pronto alguna limitación física, económica, de socialización, y de pronto esa limitación de pronto tú la estás replicando hacia tus hijos. Es importante que tú sepas que nosotros debemos reconocer qué es aquello que está en ti, que estás arrastrando desde tu niñez, para que no lo pongas enfrente de la niñez de tus hijos. Por eso, cuando tú identificas que el inicio de la crianza está en aquellas cosas que recuerdas, que te duelen, de las que viviste en tu niñez, frente a la crianza que recibiste, y permites que Dios haga una obra en la cual esa crianza sea sanada, vas a llegar con mayor libertad hacia tus hijos. Cuando de pronto tienes un papá que te oprimió y te dijo que los hombres nunca lloran, y no llores, no seas niña, porque los hombres nunca lloran, en el caso de aquellos hombres que han vivido esa situación, pues sencillamente no vas a aceptar de pronto que tus hijos lloren. No vas a tener la actitud suficiente y saludable para que en un momento en el que tu hijo se quiebre y llore delante de ti, tú lo puedas restaurar y consolar. Por eso es importante que tu hijo, ahora que no eres papá, reconozcas e identifiques esas situaciones que has vivido también para que las vayas sanando. Y frente a las situaciones que se puedan presentar que no sean saludables, tengan la mayor disposición para que sean restauradas inmediatamente. Y dentro de este punto, además de identificar aquellas cosas, debes permitir, así como dijo el salmista, examíname, Señor, y saca de mí aquello que está escondido, para que tú puedas permitirle a Dios que sane aquellas cosas que tienes dentro de tu corazón, que creías que no te habían afectado. Por eso es una relación en ambos sentidos. El papá considerando a aquellos hijos imperfectos y aquellos hijos reconociendo que papá también se puede equivocar y que seguramente tuvo una niñez y una crianza difícil que le determinó un patrón que de pronto lo lleva a cometer errores. Y quiero que vayamos al segundo punto. Corrige lo que no está bien. Muchos creen que corregir a los hijos es pegarle con la correa más ancha que tienes en casa, o la chancleta más antigua, o con aquel elemento que está más a la mano. Y créeme que la corrección no es eso. La palabra de Dios dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y es importante que sepamos en qué consiste ese castigo que la Biblia define. Muchos papás creen que el hecho de ser papás les da el derecho para corregir a los hijos. ¿Y saben algo?
he aprendido en mi corto camino de papás que ese derecho se debe de ganar. Y se debe ganar con amor. Ese derecho de castigar a tu hijo se debe de ganar con amor. Nosotros no podemos corregir desde la ira, desde la represión. No podemos corregir a nuestros hijos desde la frustración o de la desesperación. No debemos trasladar a la relación con nuestros hijos o con nuestros papás aquellos ingredientes de estrés o de angustia que la misma situación nos está presentando. Por eso te invito para que reconozcamos cómo debemos lograrlo, cómo debemos ganarnos ese mérito para que así mismo lo ejerzcamos. No es algo que debemos ganar para ejercer, es algo que debemos ganar para que nuestros hijos tengan la confianza que aquellos que estamos haciendo lo hacemos porque los amamos. Yo quiero citarte estos puntos que encontré en un libro que se llama Señor, que mis hijos te amen, del autor Ray Matos. Y quiero que los leamos y hagamos un acto en el cual analicemos cuál de ellos cumplimos en el momento de corregir a nuestros hijos. Primero, explica el porqué de la disciplina. Segundo, afírmale que lo haces por amor. Tercero, halágalo por sus virtudes y explícale diferenciándole la razón por la cual lo disciplinas, para que no pierda aquellas virtudes. Quinto, disciplínalo. Sexto, hazle compañía mientras llora, abrazándolo, besándolo, repitiéndole que lo haces por amor. Séptimo, ayúdale a controlar poco a poco su llanto para que pueda volver a hablar. Octavo, dirígele a pedirle perdón a Dios y a quien agravió. Noveno, ora por tu hijo y llévalo a reconciliarse con quien agravió. Finalmente, afírmale que lo amas con besos y abrazos y quédate con el niño en una actividad de entretenimiento. ¿Sabes? Cuando yo leí esto, lo primero que hice fue ir al cuarto de mi hijo menor a pedirle perdón de cómo lo había corregido últimamente. Y ¿sabes? Pude recibir de él un te amo, papá. Y eso a mí me reconfortó, porque cuando uno lee una lista como estas de actividades y las llevas a la práctica, te das cuenta que corregir no se hace en la rapidez del tiempo, con lo primero que se coge. El corregir no es para reprimir, para castigar, para marcar, para dañar. El corregir es para mejorar, para impulsar, para motivar. Por eso es importante ganarse ese derecho, construyéndolo desde el amor. Cuando tú lees una lista como estas, te das cuenta que necesitas de tiempo y además de eso, de la capacidad de demostrar ese amor. ¿Y sabes algo? Muchos creerán que esto les hará perder autoridad. Muchos creerán que este tipo de prácticas les harán perder fuerza, el dominio, el control de aquello que manejamos en casa. Pero no es así. Yo creo que el buen líder es capaz de liderar desde la vulnerabilidad. Yo veo en nuestro amado Señor y Salvador que Él se hizo vulnerable. Se hizo vulnerable enseñándole a sus discípulos que no eran con armas, que no eran con guerras, en que Él iba a pelear esta batalla. Les hizo mostrar
o ver eso a sus discípulos y a todos aquellos que somos sus discípulos, cuando Él, enmudecido, recibió la carga de nuestros pecados y no pidió ayuda. Y una vez resucitado, Él pudo haber hecho una obra maravillosa en las cicatrices de sus manos y haber dicho que sencillamente Él había resucitado y que ya no tenía heridas, pero no. Las dejó ahí para aquellos que no creían pudieran meter su dedo en aquellas heridas. Él pudo establecer un liderazgo eterno, un reinado eterno, desde sus heridas y sus cicatrices. ¿Por qué nosotros como papás no podemos hacerlo también? Ese es nuestro reto. Cuando tú te inclinas delante de tu hijo y sencillamente reconoces que cometiste un error, Él te va a amar. Él va a entender y va a aprender a pedir perdón. Va a aprender de su mejor guía, que es su papá, que el hombre también comete errores. Y es más hombre aquel que los reconoce. Por eso debemos nosotros entender que la corrección es para mejorar. Quiero que tú veas este video. Señor López. Hola, Enrique. Adelante. Aquí le traigo el documento para que le dé una miradita antes de entregarle al cliente. ¿Otra vez? Pero la hemos revisado la semana pasada. Sí, lo que pasa es que le he afinado algunas cosas con la conversación que tuvimos el otro día. Y bueno, es importante, ¿no? A ver. ¿Me puedo...? Ah, por supuesto, sí. Perfecto. ¿Por qué me haces leer esto? Porque es importante. No quisiera que me pudiera de repente... ¿A qué le tienes tanto miedo? Pero nada, paciencia, ya van a crecer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Enrique. Hola, papá. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. No puede terminar el colegio mal. Sí. Hijo, ¿cuánto te sacaste en el examen? Ah. Enrique, ¿puedes venir un momento, por favor? ¿Hoy tuviste un examen? Sí. ¿Y qué nota sacaste? 08. 08. Esa nota es inaceptable. Quiero que sepas que en esta casa no permitimos mediocridad. Yo me rompo el lomo trabajando para darte lo mejor. ¿Y así me pagas? Lo que pasa... Un mes sin amigos. Y olvídate de esa consola de juegos, ¿me entendiste? Aquí la nota mínima es 15. ¿A qué le tienes tanto miedo, Enrique? Jefe, mire, yo doy lo mejor que puedo a esta empresa, ¿sí? Y... Sí, esto es tu trabajo en la empresa y eres en general una persona responsable, una persona muy cumplida, pero tienes que ser más autónomo, tomar más decisiones por ti mismo y no estarme preguntando tanto. Sí, jefe, claro, pero es que tampoco quisiera equivocarme, ¿no? Pero cuestióname un poco. No todo lo que yo digo siempre está bien. Yo también puedo equivocarme. ¡Ey! ¿A dónde vas? Mamá, ¿puedo ir a la casa de Pedro un ratito? Primero quiero revisar tu tarea. En mate tengo buenas notas. ¿Cuándo vas a aprender a obedecer sin cuestionar, ah? ¿Ves? Ya la hice. Mi profesora dice que está bien. Mira, tu profesora puede decir lo que le dé la gana, pero tú haces las cosas como yo digo, ¿ok? Pero cuestióname un poco. Yo también puedo equivocarme. Oh, sí, claro. Cualquiera se puede equivocar, pero usted es el jefe. Está bien, Enrique. Tranquilo. Si eso es todo, anda nomás. Gracias, jefe. Gracias por su tiempo. Adelante. Permiso.
Interesante, ¿no es cierto? Y quiero que vayamos y sepamos nosotros que aquellos actos que para nosotros como papás de pronto no son nocivos, pueden marcar la vida de nuestros hijos y hacerle perder oportunidades con inseguridad, con falta de confianza, con gestos que realmente no atribuyen, no dan atributos, sino que sencillamente traen desventajas en su vida profesional. Y quiero que tú, ahí donde estás, vayas escribiendo o trayendo a tu corazón aquellas situaciones en las cuales Dios está poniendo en tu corazón y que las tengas ahí presentes y vayas perdonando si tienes que perdonar a papá o mamá por aquella situación. Pero de la misma manera quiero que tengas, si eres papá también, vayas escribiendo aquellas situaciones o teniendo en cuenta aquellas situaciones en las cuales el Espíritu Santo está trayendo a tu memoria para que le pidas perdón a tus hijos por aquellas situaciones en las cuales no has sido lo más constructivo. Ok, pasemos ahora a nuestro tercer punto. Y nuestro tercer punto es: ¿en qué manera pueden los niños contribuir a una buena convivencia en nuestro entorno? Y esta pregunta me la hizo mi hijo, a mi esposa y a mí, en esta semana que está terminando. Y quiero decirles que nos puso a pensar y hablábamos y debatíamos. Y tuvimos que partir de un referente, y es que nosotros, siendo adultos, tenemos que ser como niños, así como lo dice Mateo 18:3. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa fue una definición que Jesús le dijo a sus discípulos. Tienen que ser como niños. Tenemos que recibir el reino de los cielos como niños. Y de esa manera debemos contestar esta pregunta. Y es que los niños son niños. Y tenemos que partir del hecho que ellos tienen que ser como son. Y debemos saber que son el reflejo de aquello que nosotros como adultos o papás les estamos transmitiendo. Por eso nuestra respuesta fue que ellos, para mejorar su entorno, sencillamente tienen que reconocer, y todos como niños, así como nos lo enmarca Mateo 18, tenemos que reconocer que estamos en una actitud de aprendizaje, de que si cometemos un error, permitirle a Dios que inmediatamente nos redarguya e inmediatamente restaurarlo. Que tanto ellos como hijos están aprendiendo, así como nosotros como papás estamos aprendiendo. Y a su vez estamos siendo hijos también y estamos aprendiendo, no paramos de aprender. Y eso mis papás siempre me lo han dicho. Papás han dicho, ustedes pueden tener muchos hijos y puedes tener todas las canas en la cabeza, pero yo siempre seré tu papá. Y eso me llena de mucho, mucho cariño y de mucho amor, el saber que mis papás siempre estarán ahí para enseñarme, para instruirme, para corregirme, para ayudarme, para apoyarme, para escucharme. Y yo creo que sí me lo merezco, para corregirme de una manera llena de amor, como ellos siempre lo han hecho. Y quiero ilustrarte esta situación con dos ejemplos que hay en la Biblia. Uno está en Primera de Samuel, y ella se relata desde el capítulo 2 al capítulo 4. Esta es la historia del sacerdote Elí y sus dos hijos. Sus dos hijos lo ayudaban en el templo, pero empezaron a hacer cosas que no agradaban a Dios. Y Dios le envió un varón para que le hablase al sacerdote. Y el sacerdote fue y le dijo a sus hijos, no está bien lo que están haciendo, y no está bien que el pueblo esté diciendo lo que ustedes hacen mal. Y solo se quedó ahí.
el tema. Después Dios le habló a Samuel y Samuel fue a hablarle a este sacerdote que ya estaba avanzado en años. Y Dios le habla a Samuel y le dice, mira, dile a Elí que va a ocurrir como yo le he dicho que va a pasar con sus hijos, porque él no les ha corregido y no le ha sido de tropiezo a la maldad o a eso malo que ellos están haciendo. Y en el capítulo 4, por allá la Biblia relata de una manera muy clara que sus hijos mueren el mismo día. Y Elí, al recibir la noticia, también muere de una manera accidental porque se va de para atrás y con un golpe en la cabeza pierde la vida. Aquí vemos una historia entre unos hijos que no hacen lo correcto y un papá que sencillamente habla con ellos y no los corrige. No les es de estorbo. Esa es la palabra precisa que Dios usa con Samuel. Dice, no les es de estorbo ante la maldad que ellos están haciendo. Y sencillamente se dan al rumbo de sus obras. De la misma manera, hay otra historia que ocurre con Samuel años después y sus dos hijos. Y es que sus dos hijos también, al igual que los hijos de Elí, hacen lo malo frente al pueblo y aunque no se dedican a hacer las mismas cosas, empiezan y no agradan al pueblo. Y el pueblo viene ante el profeta Samuel y le dice que le den un rey, porque los hijos no están siguiendo el mismo camino del papá, de él. Y por esa razón, Samuel lo primero que hace es ir ante Dios y orar. ¿Y sabes qué le contesta a Dios? Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Quieren un rey? Dales un rey. Pero explícales qué les va a representar tener un rey. Por eso quiero decirte la diferencia entre ser un papá y un hijo sujeto a las normas que Dios establece, no para dañarnos la vida y la alegría, sino sencillamente para que tengamos una vida armoniosa con nuestro entorno y ante todo armoniosa con su palabra y con Él, y para que nos vaya bien en todo. Ese es el deseo de Dios, porque un hijo que irrespeta a su mamá y la golpea es capaz de hacer cualquier cosa. Si no es corregido en ese acto, ese hijo será castigado por la sociedad más adelante. Si un hijo es capaz de coger dentro de su casa el dinero de sus papás a escondidas, ese hijo, lo más probable es que más adelante la sociedad lo coja infragante, cogiendo algo que no es debido. Por eso quiero decirte, invitarte, para que permitas y sepas que la corrección y el camino que estamos enmarcando dentro de esa relación de papá e hijos, lo marca la gracia. Vamos a 1 Corintios 15 al 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y yo quiero terminar con esta pequeña reflexión. No podemos actuar desde el juicio, juzgando a nuestros papás, diciendo si son malos o buenos porque nos castigan. No podemos actuar desde nuestro juicio como papás diciendo que vamos a corregirlo por lo malo o lo bueno que son nuestros hijos, sino que debemos hacerlo desde el amor y enmarcados por la gracia, perdonando 70 veces 7 y considerando que siempre vamos hacia adelante. Yo quiero que ahora cojas aquella lista de cosas y de situaciones que Dios durante todo este tema ha traído a tu mente y a tu corazón
y cierres tus ojos y le digas al Señor con tus propias palabras esta oración. Y dile: Señor, yo hoy reconozco que esta forma en la cual fui educado o aquella situación en medio de mi crianza me ha dolido, Señor. Me ha lastimado, Señor. Y hoy la veo de pronto replicada en mi crianza, en mis hijos. O sencillamente la veo que se está mostrando en mis relaciones interpersonales, Señor. Yo hoy decido perdonar, Señor, a aquellos que me han hecho ese daño, Señor. Y yo te pido perdón también, Señor, si he provocado aquel daño, Señor. De igual manera, Señor, te pido perdón por aquellas situaciones en las cuales he actuado con rabia, con ira hacia mis hijos, Señor. O desde el estrés o la frustración de aquella situación que he vivido, Señor, en el trabajo y que he traído hacia la relación con mis hijos, Señor. Yo te pido que me perdones y estoy dispuesto a ir a pedirles perdón, Señor. Apenas terminemos aquí esta reunión, Señor. Yo te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia que nos das para nosotros vivir en familia. Gracias, Señor, porque somos lo que somos por tu gracia. Y es tu gracia y tu esperanza, Señor, de vida, que nos da la capacidad de avanzar y seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero desafiarte a algo mucho mayor que haberte visto este video. Y es que cojas el teléfono, o que vayas con tu hijo, si lo tienes ahí cerca, y lo abraces y le pidas perdón. Y si no tienes nada de qué pedirle perdón, dile que lo amas. Pero restaura esa relación. Y si tienes a papá lejos, llámalo y dile: te amo, papá, y doy gracias por cómo me criaste. Y te perdono porque aquella situación en la cual me dijiste o actuaste de esta manera, que de pronto para mí no fue la mejor, he visto que se ha evidenciado en mi vida como una herida. Yo quiero perdonarte, aunque no te condeno ni te juzgo. Espero que esta experiencia de vida sea un buen comienzo o la continuación de una excelente relación con tus hijos y ante todo con tus papás. Que Dios te bendiga y nos vemos el miércoles.